Cuando nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Hay personas que se han dejado de hablar Exclusivo de gente rica que se siente pobre. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo. Domingo 8 y creo que 1 minuto de la noche. No es común que salgamos a esta hora. Lo que pasa es que ahora al mediodía el servicio estuvo hermoso, pero la configuración, lo que sea, nos falló y siento en el corazón y sentí de Dios que verdaderamente esta prédica necesita quedar grabada porque había alguien más. No sé si una, si 2, 3 personas, pero alguien más necesitaba escucharla. La palabra nos narra en el libro de Jueces que en cierta época el pueblo de Israel andaba de joda. Y como siempre pasa, cada que estos loquillos se ponían en modo joda, caían en manos del enemigo. Y en esta ocasión cayeron en manos de los filisteos. Pero como también pasa siempre, a pesar de que el pueblo andaba en rebeldía y todo, Dios aparece al rescate. Y dice que se le presenta un ángel a Manoa y a su esposa, que era una mujer estéril. Y le da una promesa. Y le dice, van a tener un hijo. Y no va a ser cualquier belatacú. Va a ser nazareo desde el vientre. Nazareo en hebreo viene de la palabra nazir, que significa o escogido para Dios. Y le imagino a la mujer pensando, ¿será que no me está tomando el pelo? Y el ángel le dice, no, tranquila. Pero hay normas que va a tener que seguir para ser el nazareo. No va a poder tomar vino, no va a poder tocar cosas impuras, nada de pucho, nada de trago, nada de joda. Y no se puede cortar el pelo tampoco. Y si cumple con todo eso, va a comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Y yo no sé ustedes, pero yo me imagino al papá consternado. Mamá, nada de chupa, nada de joda, ni siquiera para ir al peluquero. ¿Será que ese muchacho va a querer nacer en esas condiciones? Pero hay algo clave en la palabra en lo que quisiera hacer hincapié. Y es que el ángel no dijo, él va a ser el libertador. El ángel dijo, comenzará a hacerlo. Y esa palabra lo dice todo. Ese comenzará es la clave de lo que viene más adelante. Y no se sabe cuánto tiempo pasó entre la visita del ángel y la llegada del nazareo, pero la palabra simplemente nos dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Pero de ahí no hay mucho más detalles sobre él, sobre su juventud, sobre lo que pasó. No se nos cuenta historias épicas, heroicas, actos gloriosos. Lo próximo que la Biblia cuenta es de que Sansón baja al valle, baja a la ciudad de Timnat y ve una chiquilina y queda prendado de amor. Hola mami, ¿cómo tú te llamas, preciosa? Dice ella, Dalila. Pero mis amigos me dicen Dali. Oh, qué hermoso nombre, Dali. ¿Y de dónde eres? Soy filistea. ¿Y usted? Yo soy de por aquí nomás. No sabía cómo, Sansón no sabía cómo, pero acababa de que todo lo llevó a eso, o nos llevó a eso. Y por otro lado también es cómo llegamos a ese lugar de nuestra vida en el que estamos convencidos de que no deberíamos estar, pero terminamos cayendo igual. Ese momento donde uno se mira y dice, ¿cómo llegué a deberle hasta la respiración al banco? ¿En qué momento fue que se apagó la pasión en mi matrimonio? ¿En qué curva fue que perdí el primer amor por Dios? Y siempre tenemos respuestas clásicas, tenemos respuestas de manual.
No fue mi culpa, me estafaron. Va. Si la plata es para gastarla, pues, y si el banco me quiere prestar, que me preste. Porque uno se cansa de remar solo. Y cuando esas excusas ya no alcanzan, apelamos a lo celestial, empezamos a apelar a lo celestial y agarramos lo que en el fondo sabemos que no está bien y lo espiritualizamos. Es que el enemigo me está atacando, hermano. Es que seguramente no era parte del propósito, por eso fracasé en eso. Es que Dios me está procesando. Además, Dios me libró de esa relación porque no era el idóneo, hermano. Que Dios la libró, hermana, si lo espantó usted, así como los 34 anteriores. Y después se preguntan por qué no llega el idóneo. Si cada relación que tiene la vuelve más tóxica que Chernobyl. Mi hermano, somos nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo, con nuestra falta de planeación, con nuestra pésima administración financiera. No es el enemigo, somos nosotros. Y como duele admitirlo, le ponemos nombres espirituales a lo que en realidad fueron pésimas decisiones carnales. Decisiones chiquititas, ínfimas. Pero no he escuchado que no hay justo desamparado, dice, ni su descendencia que mendigue pan. Sí, entonces véndame 2 carteras Coach, dice la chica, y se va. Y de ahí la ajusta, muy encarterada, y en esa cartera no hay ni siquiera para echarle 10 pesos. No, es que estoy metiéndole hasta los domingos al trabajo. La palabra dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y ahí lo tenés al trabajador, tan ocupado ganándose el pan que ya no tiene tiempo ni para Dios ni para la familia. Y sin darnos cuenta, terminamos separados de Dios, con el alma hipotecada. Y encima cuando todo explota, lo llamamos prueba. No me malinterpreten, por favor. Claro que hay ataques del enemigo, los hay. Claro que hay batallas espirituales que luchamos todos los días. Las hay. Pero hay algo que debemos entender. La mayoría de los problemas actuales que tenemos no son pruebas, son consecuencias. Consecuencias del efecto mariposa. Seguramente han escuchado antes sobre el efecto mariposa. Y no el efecto mariposón, ¿no? Porque ese es otro efecto en realidad. Pero el efecto mariposa es el que dice, una teoría que dice que un aleteo de una mariposa de un lado del planeta, bajo las condiciones correctas o incorrectas, puede producir una tormenta o un huracán del otro lado. ¿Y saben qué? En nuestra vida también hay esos aleteos. Decisiones que parecen mínimas, inofensivas, pero que con el tiempo y con las condiciones correctas o incorrectas terminan causando estragos enormes. Una conversación que debíamos haber tenido hace tiempo, un límite que nos dimos en el pecado y que lo corrimos solo un poquito, una oportunidad que desaprovechamos, una mirada que no desviamos a tiempo, una heridita que no sanamos o que no quisimos sanar, una responsabilidad que no asumimos a tiempo, un gasto más, una cita más, una oración menos, y así, decisión tras decisión, minúscula, el tsunami nos llega después. El cerebro humano es una de las máquinas más complejas del universo, porque no solamente procesa información, regula funciones, recuerda cosas, sueña, sino que además tiene la capacidad de simular futuros posibles. O sea, ustedes ahorita están mirando esta prédica, están escuchando esta palabra
Y su cerebro, sin que lo quieran, muchas veces ya está proyectando más adelante. ¿Qué irá a decir después? ¿Con qué lo va a conectar? ¿En qué va a terminar? ¿No se han dado cuenta que a veces también cuando miramos las películas, nuestro cerebro automáticamente nos tira varios finales paralelos? Y a veces también otras cosas más banales, pues no. ¿Qué iremos a comer ahorita? ¿Será que vamos a comprar un heladito? ¿Será que el azúcar no me va a hacer daño? Y todo eso, mientras están mirando actualmente. Y nuestra cabeza, aunque no lo busquemos y a veces ni lo notemos, está todo el tiempo tirando proyecciones al futuro. Desde que vamos al trabajo, desde que conversamos con alguien, todo el tiempo. Y lo que muchos no ven es que con cada decisión, con cada elección, con cada pensamiento, con cada pequeña concesión también que damos, estamos fortaleciendo un camino. Así como cuando estamos manejando y nos imaginamos por dónde habrá menos tráfico, donde nuestra mente nos guíe, vamos a terminar yendo. Estamos construyendo una dirección con nuestras decisiones. Una dirección buena o mala. Nos está haciendo fortalecer un camino. Cuando decidimos obedecer, aunque sea un pasito, aunque sea una decisión pequeñita, tipo hoy le quito unos minutos a las redes sociales. Hoy me quito un poco de las redes sociales y le doy ese tiempo, 5 minutos al Señor. No necesito quedarme 1 hora orando, pero 5 minutos le voy a entregar al Señor. No sé cómo orar, no importa, me arrodillo. Y le digo, Señor, hábleme, ayúdeme. Eso ya fortalece el camino de la fe. No hace falta que cambiemos nuestro estilo de vida de golpe muchas veces. No digo que si no podés hacerlo, no lo hagas. Pero empezá con algo. Aunque sea 30 minutos antes de acostarnos, en lugar de dormirnos con el celular después de haber stalkeado a medio mundo, durmámonos con una Biblia. O si nos dormimos con el celular, que sea con la Biblia en el celular leyéndola. Así también cuando decidimos callar, cuando sabemos que no tenemos que responder, aunque tengamos la razón, ¿qué camino vamos a estar fortaleciendo? El camino de la paciencia. Cuando decidimos mirar para otro lado, cuando todos nosotros quería ver a la chocanga, a la mujerzota que estaba en la piscina, al hombrezota que estaba en la piscina, pero aún así desviamos la mirada, estamos fortaleciendo el camino del dominio propio. Pero así también en el otro extremo, cuando cedemos ante algo, por mínimo que sea, también lo fortalecemos. Si algo nos atemoriza y dejamos que eso guíe nuestras decisiones, entonces estamos fortaleciendo el camino del miedo. Y cuando nos llenamos de incertidumbre, de incredulidad, de falta de fe, estamos fortaleciendo la ansiedad, el camino de la ansiedad. ¿Y saben qué pasa, mi hermano? Que nos dejamos controlar por las emociones. Y lo peor es que según los científicos, el 90% de las decisiones que tomamos en nuestra vida son netamente emocionales e impulsivas. No son decisiones racionales, no son decisiones pensadas, no son decisiones guiadas, son puramente emocionales. Y mayormente son guiadas por las emociones. Amargura, bronca, orgullo, soberbia, dolor, deseo, envidia, celo. Eso explica por qué muchas veces hacemos lo contrario a lo que sabemos que debemos hacer. Pablo le decía a los romanos, no entiendo lo que me pasa. ¿Por qué no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco? Eso hago. Y sabemos que no debemos enviar ese mensaje, sabemos que no debemos contestar de esa forma. Sabemos que no debemos gastar esa plata. Sabemos que no debemos meternos donde no nos incumbe, pero igual lo hacemos. Y eso mismo le pasaba a Capitán América versión Israel, el gran Sansón. El tipo tenía la fuerza de un superhéroe de Marvel, pero las emociones de una telenovela turca. Y Sansón se topa con Dalila, que según algunos estudios
En realidad era una suripanta de Gaza, no lo sé, según algunos estudios. Y nadie le niega su chance de redención, si no miremos a Oseas con Gomer. La tipa le vivía poniendo la peluca de toro al tipo, ¿no? Entonces el punto no es si Dalila era digno, no. El punto es que lo sacaba totalmente del rumbo. Y a mí me llama la atención porque conseguir una pareja siempre que esté dentro de los márgenes del respeto no es pecado. Pero si el tipo tenía una Gal Gadot, bueno, Gal Gadot no vivía en esa época, pero supongamos que había una parecida ahí mismo en Israel, ¿por qué se tiene que emparejar con una filistea? Con los enemigos jurados de su pueblo. Y hay algo que a mí me llama la atención. En realidad, me llama más la atención no lo que hizo Sansón, sino lo que no hizo Dios en ese momento. Porque no hubo juicio, no hubo advertencia, no hubieron consecuencias inmediatas. Entonces Sansón sigue como si nada, como si todo estuviera bien. Y ahí está el verdadero peligro. Cuando tomamos una mala decisión, por pequeña que sea o por pequeña que parezca, y no pasa nada, nos engañamos, nos relajamos y nos terminamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ve, ya no estoy congregando, era una pérdida de tiempo, mira, nos va mejor ahora. Ya pues, ¿quién no tiene $800 para la cuota de un auto nuevo? En este país todo el mundo lo consigue, nos merecemos el gusto. Al final valió la pena. Al final valió la pena una canita al aire. No me pillaron. Total, ojo que no ven, corazón que no siente, ya me saqué el gusto. Además, si Dios no me frenó en ese momento, por algo será. Y lo que no nos damos cuenta es que lo peligroso no es solo pecar. Lo más peligroso es cuando nos acostumbramos a tomar decisiones fuera de nuestro propósito, fuera de nuestras posibilidades, fuera de la voluntad de Dios. Y lo peor es que encima ni lo notamos. Y mis hermanos, así es que vamos cavando. Tampoco, no nos enterramos de golpe. Cavamos milímetro a milímetro y sin darnos cuenta, cada decisión nos hunde más, un poco más y un poco más. Hasta que un día ya no se siente raro estar abajo. Hasta que vivir lejos del diseño de Dios, lejos del propósito de Dios, ya se siente normal, ya está cómodo. Hasta que un día ya no nos interesa su guía. Y como por fuera parece que todo va bien, o al menos sigue igual, en el peor de los casos, no vemos que en el horizonte estamos desatando una tormenta. Los ingenieros dicen que hacer túneles es complicadísimo. Y no solo por la logística, por las herramientas, por la maquinaria que se necesita, sino por la precisión con la que se debe avanzar. Porque por más que vos hagas bien los cálculos, un desvío de milímetros al comienzo del túnel puede terminar en varios metros de desvío al final. Y eso vuelve el túnel inútil. O en el mejor de los casos obliga a trabajar muchísimo más para corregirlo. Yo pienso que muchas veces eso pasa en nuestra vida. Y así pasó con Sansón. Porque el tipo empezó con una desviación pequeña que parecía insignificante y que lo fue llevando a kilómetros del propósito para el que él había nacido. Y lo que uno piensa es, bueno, Sansón le peló, entonces que venga la caída. Pero no viene una gran caída. Viene algo peor que una gran caída, que es la normalización progresiva de lo incorrecto. El elegir mal sin que nos duela. Eso le pasó. Después de que Sansón formaliza su relación con Dalila,
se empieza a mover con los filisteos, con los enemigos jurados, como que fueran sus cheches, sus pinky. Joda, churrasco, salidita en pareja. El tipo empieza a disfrutar el ambiente que en los planes originales había sido llamado a confrontar, no a mezclarse, a liberar a Israel de ello. Estaba cómodo, relajado. Como dice mi amigo Picarón, espero que nos esté viendo, todo bonilobi. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la caída no siempre empieza con un golpe, casi siempre empieza con la comodidad. El tipo no dejó de ser un ungido, un nazareo del día para otro, solo que empezó a vivir como si ya no lo fuera, a tomar pequeñas decisiones que lo alejaban de la calma y que lo acercaban a la tormenta. Y ahí es donde muchos nos perdemos. Empezamos a caminar cerquita del límite, sin cruzarlo, coqueteando con el pecado, coqueteando con la quiebra, coqueteando con la ruina matrimonial, coqueteando con la tragedia. Y pensamos que estamos donde queremos estar, porque nos sentimos cómodos, pero ya estamos lejos de donde Dios quería que estemos. Y esa es la verdad, mi hermano. Ya no estamos igual. Ya no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya no sentimos el peso de honrar nuestro matrimonio, de buscar a nuestra pareja. Perdemos el orden en la economía, perdemos el orden en la salud y perdemos el orden en todas nuestras relaciones. Y todo lo que empezó con algo que parecía inofensivo, como elegir mal a quién amar, a qué aferrarnos, o hasta qué desear algo con demasiada fuerza, es lo que nos lleva a eso, a ese sitial de comodidad. Y así, aunque al principio parecía que no pasaba nada, Sansón estaba, un segundo, y así al principio, aunque Sansón pensaba que no pasaba nada, empezó a tener problemas. Nada catastrófico todavía, pero ya se veían los síntomas de la metida de pata. Porque, mi hermano, cuando te unís con alguien que no comparte tu visión, ya sea en lo sentimental, ya sea en lo laboral o en lo que sea, cuando forzás lo que Dios no bendijo, cuando decidís por los ojos, por la emoción y no por el espíritu, tarde o temprano todo se tuerce. El desastre no llega de golpe, llega despacio, como goteo de cañería rota. Y aunque parece que no es algo de gravedad, la factura termina llegando y terminamos pagando mucho más de la cuenta. Porque claro, al principio todo es lindo. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. ¿Ah? Estrenar un auto que no podemos pagar es hermoso, lindo cuando me siento y eso huele a chicle. Sacarse el peso de caminar conforme a Cristo al comienzo parece alivio. Suena bien, ¿no? Pero de a poco las consecuencias de las malas decisiones empiezan a aparecer. Y eso es exactamente lo que le estaba pasando a Sansón. Al principio todo era baile, joda, pepe. Pero después el verdadero carácter de Dalila empieza a mostrarse. Y lo traiciona. Y lo traiciona con una cosa tonta. Con una adivinanza que él mismo había lanzado a los filisteos en la noche de su boda. Y como ella se lo revela, el tipo se enoja y termina matando a 1000 filisteos. Tipo que hasta no hace mucho eran sus compañeros de chupa y farra. Y ahí comienzan las discusiones, los conflictos, las traiciones, los problemas con el suegro, porque la palabra también habla de eso.
Y lo que parecía fuego y paixão, lo que parecía un amor loco de primavera, ahora era una sola de jalarse los pelos. Una locura. El que había sido apartado para salvar a su pueblo terminó metido en pelea de falda. Terminó metido en cosas que ni edificaban ni lo hacían avanzar en nada. Y así nos pasa cuando tomamos decisiones emocionales, cuando tomamos decisiones impulsivas. Al principio nada, al principio todo es gusto, pero después empieza el goteo. Tac, tac, tac. Antes me alcanzaba, oye, ahora yo no sé dónde se me va la plata, no estoy llegando ni a fin de mes. Es que esa bendita cuota del auto, ¿por qué no me paraste? ¿Por qué no me dijiste? Encima no habíamos considerado el costo del seguro. ¿Sabe qué, hermano? Con mi pareja hablamos lo justo, con mi esposa o mi esposo ya hablamos lo justo. Ya estamos más por los chicos que por otra cosa. Es la típica. Mi hermano va a disculpar que no he venido los domingos, pero he estado con trabajo hasta el cuello para compensar pues los gastos de esta que no tiene límite. ¿Saben qué, mi hermano? Primero, nadie tiene que disculparse conmigo por no venir los domingos, porque esto no es un stand-up ni es un show de motivación. Y segundo, dejemos esa horrible costumbre de culpar a la vaca. Y ojo que con la vaca no me refiero a tu mujer. Lo digo por el libro, la culpa es de la vaca. Porque siempre hay una excusa. Siempre hay algo, siempre hay alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Y en este punto, todavía no había llegado lo grave para Sansón, ¿ya? Pero ya se siente la presión. Así como para nosotros también. Ya no hay palabra que nos sacuda. Ay, ya hasta nos incomoda que nos hablen del Señor. Ya no sentimos ganas de adorar ni de buscar a Dios. Y de poco a poco nos vamos volviendo personas amargadas por dentro. Y nos vamos cerrando y nos vamos endureciendo. Incluso empezamos a alejarnos de justo los que nos quieren ayudar a volver. Ya los ignoramos, ya los vemos como pesados a los tipos. Y cambiamos a lo que nos empujaban a crecer por lo que simplemente no nos confrontan. Los cambiamos por los filisteos. Por ello con lo que nos sentimos cómodos. Y sin darnos cuenta entramos en un ciclo peligroso. Porque el dolor, el fracaso, la frustración, la amargura comienzan a construir nuestra identidad. Y empezamos con la autocompadecencia. Ay de mí, pobre de mí, pobre de mí. Nos sentimos víctimas en nuestra propia historia. Que ya está soplando la brisa de la tormenta. Y es justo donde debemos frenar. Tenemos que hacer una pausa, una pascana emocional y analizar los daños colaterales que nuestras decisiones han dejado. Porque si seguimos avanzando, si ignoramos estas primeras señales, esa brisa que llegó se va a terminar convirtiendo en un huracán. Y claro, cuando el peso de la decisión, de las consecuencias por nuestras decisiones ya nos aplastan, cuando la cuota del auto ya nos aprieta, ya simplemente no la podemos pagar, cuando ya en la casa, en el matrimonio se habla solamente qué le toca pagar a la mujer y qué le toca pagar al marido, todo es logística, cuando ya no somos sensibles a la presencia de Dios y mucho menos a su guía, en vez de frenar y corregir, muchos elegimos justificarnos. Y no lo hacemos con frases locas, obviamente. Lo hacemos con argumentos que suenan razonables, que parecen sensatos, que parecen sinceros, pero que en el fondo son excusas disfrazadas. Y nacen del orgullo, nacen del miedo, nacen del fracaso, simplemente de no querer mirar de frente al error. ¿Qué querés que haga? Ya metí la pata. Yo estoy metido hasta el fondo, a este punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Remarla. Buscar más trabajo nomás, buscarme por otro lado.
Yo solo quería ser feliz. ¿Acaso no lo merecía? ¿Acaso no lo merezco? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es una insoportable. ¿Y vos qué has hecho? ¿Por qué no comenzás a hacer el cambio que querés ver en las personas? No, es que al principio no era así. ¿Cómo yo iba a saber que iba a cambiar tanto? Y cuando ya no nos alcanzan las excusas normales, lo emocional, ya le metemos a lo espiritual. Le metemos excusas espirituales. Esto es una prueba de Dios. Es el desierto que me puso porque Él sabe que Satanás no me puede tocar en otro aspecto. Esto es una prueba de Dios. Es el enemigo que me odia. Me odia, por eso me está haciendo esto. Por eso es que estoy quebrado. Por eso es que mi matrimonio se está hundiendo. Por eso es. Me odia. Y claro que te odia. ¿Cómo no te va a odiar? Por supuesto que lo hace. Pero el problema no es que te odie. El problema es que quien le dio permiso para tocar tus cosas, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu alma, fuiste vos. No fue nadie más. Porque el verdadero cambio no pasa por reclamarle al enemigo qué hace o qué no hace. Y sí, tenemos que estar siempre en guerra espiritual. No me malinterpreten, por favor. Pero el verdadero cambio requiere morir. Morir a eso que tanto defendemos, morir al orgullo, morir al deseo, morir a la soberbia, al personaje que hemos creado. Y el verdadero cambio requiere crucificarlo. Y eso duele. Entonces, en vez de morir, nos justificamos. Porque justificar es más cómodo, es más rápido y hasta suena espiritual. Lo que pasa también es que no se olvide de que Dios procesa a sus elegidos. Y Dios me está procesando. Está bien. Hay veces que es así. Puede que sí. Pero ¿saben qué es más probable? Lastimosamente, que no estemos en medio de un proceso largo, sino que estemos en medio de una negación perpetua. Que venimos negando lo que hicimos mal. Porque la mayoría de las veces, ya se lo dije, no son pruebas, son consecuencias. Consecuencias que no queremos asumir, consecuencias que no queremos corregir. Y muchas veces no es el enemigo, somos nosotros mismos. Lo que no nos cansamos de meter la pata y después le ponemos un moño espiritual al desastre para querer corregirlo. Las debilidades, las consecuencias de las malas decisiones, mi hermano, no se arreglan justificándola, se arreglan crucificándola. Y lo que uno no crucifica, mis hermanos, lo termina gobernando a uno. ¿Y saben qué? En este punto, la única forma de llegar a donde Dios quiere llevarnos es dejando algo atrás, dejando las excusas, la justificación, la autovictimización atrás. Y por eso muchos no avanzan, por eso no prosperan ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni económicamente, porque están plantados en una tierra que saben que no da fruto, pero igual siguen diciendo, es que no es fácil salir, es que ya estoy metido hasta acá, es que ya firmé, es que yo soy así, así nací, así me voy a morir. ¿Y qué pensamos que Dios nos está diciendo? Sí, tenés razón, hijo, pero si tienes el error nomás, tranquilo. No, Dios nos está diciendo salir de ahí. Crucificá eso, no justifiques más lo que sabés que está matando tu propósito. Y en ese punto, cuando ya no queremos crucificar nada, cuando ya no empezamos a acomodar a las consecuencias como si fueran parte del plan inicial, es que empezamos a decir, es que mi hermano, yo siguiendo lo que escuché de un pastor decir que las cosas se hacen por fe. Y mi hermano, yo por fe me entrampé en deuda.
Yo dije, por fe voy a comprar este auto y por fe voy a tener la cuota. Además, no es que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces esto también me va a ayudar. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo no sé cuál es el contexto de fe que tenemos hoy en día, la verdad. Pero no es ser un metedor de pata serial y esperar que eso nos ayude a bien. Eso no es fe. Todas las cosas nos ayudan a bien, está escrito. Pero hay más después de esa frase. Dejemos de ser cristianos de versículo y convirtámonos en cristianos de contexto. ¿Saben qué sigue después? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. A los que escuchan, a los que obedecen, a los que se alinean y siguen su guía. Pero cuando no queremos entender eso, ahí aparece la frase más peligrosa que podemos usar. Cuando ya no nos queda a nadie más a quien culpar. Cuando nos sentimos arrinconados. ¿Y si Dios sabía que me iba a pasar esto? ¿Por qué me trajo hasta acá? Si Dios sabía, ¿para qué me hizo nacer? Y eso ya no es justificación. Eso ya es transferencia de culpa. Es sacarse el peso de encima y tirárselo a Dios. Es como decirle, esto es tu culpa, vos me metiste acá, yo solo seguí lo que pensé que era correcto y mira cómo terminó todo. Y si sabía que me iba a ir mal, ¿para qué me metiste acá? Yo solo quería vivir igual que vive mi vecino. ¿Por qué pues yo no puedo hacerlo? Y uno lo dice con bronca, lo dice con dolor, lo dice con frustración, pero también lo dice con cobardía. Porque es más fácil acusar a Dios que mirarse en el espejo. Y gran parte de ese problema, mi hermano, y aquí los religiosoides van a gritar, pero gran parte de ese problema lo han provocado los que son llamados a extender el reino. Los líderes de iglesia, pastores y siervos que se dedican más a hablar por Dios que a hablar de Dios. Ezequiel 13:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que hacen vaticinios, que son adivinanzas, según su propia imaginación. Y dile que escuchen la palabra del Señor. ¿Saben qué, mi hermano? Hoy las iglesias están llenas de adivinadores con títulos espirituales. Lo siento, viene abundancia. Sí. Siembra más, que viene abundancia. Y se hacen congresos de eso. Hay un José María que está escuchando en este momento. Dios ya estuvo en el 2026 y vas a tener una casa nueva y vas a tener un auto nuevo. Créelo porque va a pasar, pero da tu mejor ofrenda, da tu mejor semilla. Entonces con eso le enseñamos al pueblo que no solo todo está en manos de Dios, porque así es. Todo sí está en manos de Dios, es innegable. Pero también le enseñamos que no tiene que hacer absolutamente nada para que eso pase. Que escribiendo un cheque ya tuvo, que es una transacción, que no hace falta cambiar, que no hace falta corregir nuestro rumbo, que no hace falta verdaderamente caminar bajo su guía, porque Dios igual se va a encargar. Y así criamos una generación de creyentes inmaduros, irresponsables y quebrados. Gente que después se pregunta, ¿por qué Dios me prometió que me iba a dar todo eso? ¿Ah? Si el profeta dijo que yo iba a tener todo eso, ¿por qué me ilusionó Dios? Si Él sabía que esto no iba a pasar, ¿por qué me dejó avanzar en mi ilusión? ¿Por qué no pasa lo que me dicen? Y estamos corriendo toda la vez para que nos adivinen, porque eso ya no es profecía, eso es adivinación. ¿Ya? No, papá, abra bien los oídos con esto, porque esto va a sacar roncha.
Y les quiero decir algo, con todo temor y temblor. Dios no sabía lo que iba a pasar. Así es. Así como si ya estuviera todo escrito, como si ya estuviera todo sellado. Dios sabe lo que puede pasar, lo sabe. Y te va a guiar, y te va a hablar, y te va a advertir, y te va a incomodar, y te va a poner personas, y te va a cerrar puertas, y te va a abrir puertas. Pero jamás te va a obligar a tomar un camino. Porque Dios no programa dones. Él forma hijos con identidad, con propósito. Y los hijos tienen libertad. Y con esa libertad vos decidís lo que vivís. Dios no nos mandó al pozo. Así como tampoco no nos prometió todo eso que escuchamos en el Congreso. Nosotros somos los que cavamos nuestro propio pozo con nuestras decisiones. Y por favor, no estoy diciendo esto para que nos sintamos culpables. Por favor, no. Lo digo para que entendamos esto. Nuestro rumbo puede cambiar. Estamos a tiempo. Pero está en nosotros provocar ese giro. Esto no es una película en diferido, mi hermano. No estás viviendo un programa pregrabado donde ya está todo escrito. Dios no está en el cielo con el control remoto diciendo: listo, hermano, hijo, en esta escena vas a caer. Acción. Aquí viene la traición. Mira esta parte bonita. El capítulo 8 viene la quiebra. Play. No, mi hermano. Dios está escribiendo un guión en tiempo real para nosotros. Pero quienes decidimos cómo interpretarlo somos nosotros mismos. Ahora, siguiendo esta misma lógica, quiero preguntarles algo. Dios tenía un plan, un guión para Adán y Eva. Lo tenía, ¿no es cierto? Claro que tenía. Y entonces nunca se han cuestionado por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué igual los mandó al huerto? ¿Por qué se ilusionó? ¿Por qué le dio tanta dedicación? Si sabía que iban a fallar. Y si fuera así, ¿por qué se decepcionó tanto? ¿Por qué le dolió? ¿Cómo alguien puede decepcionarse de algo que ya sabe que va a pasar? Es como ver la final de nuevo en diferido de la Copa del Rey, que ya pasó. Ya sabemos que Madrid perdió con el Barcelona. Y que nos deprimamos, que te deprimas, pues yo no soy hincha del Madrid, pero que te deprimas y te enojes cuando veas el tercer gol del Barcelona de nuevo. Papá, ya sabías el resultado. ¿Cómo te vas a enojar? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios se dolió tanto con la caída de Adán y Eva? A mí me gusta imaginar. Y esto no está escrito. Por favor, no vayan a decir, claro, vos siempre te salís del contexto de la palabra. No, esto no está escrito. Esto me gusta imaginar a mí. Que hay un multiverso. No sucede en tiempo real, obviamente. No es como el multiverso de Spider-Man, de Doctor Strange, donde todos se juntan a veces. Pero es algo parecido. Es un multiverso donde hay muchas versiones de nosotros mismos. Todas guiadas por pequeñas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Les vuelvo a preguntar ahora lo que les pregunté al comienzo. ¿Nunca se preguntaron cómo es que terminaron con la mujer que están ahora? ¿Con el marido que están ahora? ¿En el trabajo que están ahora? Incluso en el país que están viviendo ahora. Si miramos para atrás, todo fue una cadena de decisiones minúsculas que nos fueron alineando con la versión de vida que tenemos hoy. Eso no es verdad. Nos damos cuenta que fueron pequeñas decisiones que tomamos que nos han llevado a estar ni un centímetro delante, ni un centímetro atrás, sino exactamente donde nosotros decidimos estar. Fuiste a un lugar que no pensabas ir, que no planeabas ir, y ¡zas! Aparece una chiquilina que te gusta. Y hoy es tu esposa. O es tu esposo.
Nos topamos con alguien que necesitaba un trabajador o con alguien que necesitaba trabajo. Y estamos años en el trabajo. O hicimos una relación con alguien que por ahí nos presentó a su hermana. Cuando vemos de verdad los detalles es asombroso, porque son detalles minúsculos los que han construido nuestro presente, nuestra versión actual. Y ahora volviendo con Adán y Eva, conociendo esto, ¿por qué Dios se dolió tanto de su caída? Vuelvo a preguntar. Porque Dios no sabía que iban a pecar. Sabía que podían hacerlo. Sabían que era una de las versiones posibles. Pero Él esperaba que no lo hicieran. Él confiaba en que no lo hicieran. Así como confía en vos. Así como confía en mí. Así como confió en Sansón. De esa misma manera. Y no va a faltar el que diga, ¿de qué? Y me va a decir que Dios no sabía que Sansón, el nazareo, el ungido, se iba a meter con una suripanta filistea. Claro que sabía que podía pasar. Estaba dentro de las versiones posibles. Pero también confiaba en que no sucediera. Porque si no, ¿por qué lo habría mandado con semejante tarea? Y hay una pregunta que es el martillo. No sé si de muchas o de todas las personas. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si yo sí hubiera decidido así? Qué pregunta, ¿no? Terrible. ¿Y saben qué, mi hermano? No podemos cambiar el pasado. No adelanta en nada preguntarse eso. Pero sí podemos decidir qué versión de nosotros se levanta hoy. Porque lo único que tiene más poder que una mala decisión es una nueva y buena decisión. Y por eso lo repito. Dios nos da el guión, claro que nos hace. Tiene un guión escrito, un guión original. Pero la historia la vamos armando, la vamos encarnando nosotros. Con cada decisión, con cada paso, con cada desvío, con cada concesión. Y en ese camino también elegimos qué rol vamos a tomar. Si queremos ser los villanos o queremos ser los héroes de nuestra propia historia y de la historia de nuestra familia. Porque no es solo lo que vivimos, es cómo lo interpretamos, cómo respondemos, cómo decidimos pararnos frente a cada escena de la vida, a las cosas que nos topamos doblando la esquina. Y mi brother, así como Dios conocía todas las versiones posibles de Adán, de Eva, de Sansón, Él también conoce todas nuestras versiones posibles. Él nos ha visto fríos, nos ha visto desordenados, nos ha visto lejos del propósito, sobreviviendo a fuerza de frases frías, de justificaciones vacías, sin fe, o viviendo por inercia, sin un propósito, sin una identidad. Pero también ha visto la otra versión, esa que predica, esa que ama, esa que transforma, esa que camina en integridad, esa que escucha su voz, esa que administra los recursos que Él nos da con sabiduría. Y aunque Él conoce todas las versiones, la que elegimos vivir, la decidimos nosotros, la decidís vos, la decido yo. Porque esto no es un destino cerrado, esto es un multiverso, donde cada decisión nos lleva a una versión diferente de nosotros mismos. Y mientras muchos piensan que ya no hay chance, que todo se acabó, que no vale la pena volver a intentar, Dios todavía sigue diciendo: papá, hijito, vos todavía podés elegir la mejor versión, vos todavía podés elegir la mejor historia, todavía podés alinearte al propósito para el que te llamé, para el que te formé. Mi hermano, al fin de cuentas, la diferencia entre nuestra mejor y nuestra peor versión es cuán obedientes somos a la guía del Espíritu Santo. No está en la suerte, no está en los dones, no está en la oportunidad.
en las oportunidades. Está en dejarnos guiar por Dios, en seguir su voz. Y eso no había podido entender Sansón. El tipo persistía y persistía y persistía en el error. Y es que ¿saben qué, mi hermano? La mayor estupidez del ser humano es que aún conociendo la verdad, persiste en la mentira voluntariamente. No hay mayor estupidez que esa. Y tengo que decir que he sido estúpido un montón de veces. Y la Biblia narra que los príncipes filisteos fueron a buscar a Dalila y le ofrecieron unos buenos pesos para que ésta le dijera el secreto de la fuerza del hombre que supuestamente amaba. Y lo que pasa después es una tragicomedia. No sé si decir una novela coreana, no sé, ¿ya? Pero va Dalila donde Sansón y le dice: papito lindo, rey hermoso, titán, caciquén, musculoso, estoy triste. ¿Y por qué estás triste, mi amor?, le dice Sansón. Porque vos decís que me amás, ¿no ves? Claro que te amo. Y si me amás, ¿por qué no me decís el secreto de tu fuerza? Y Sansón la piensa y le dice: escúchame, te voy a decir, pero no le vas a decir a nadie. El secreto de mi fuerza es que tomo guaraná de Riberalta todas las mañanas. Ah, ya, dice, y Dalila corre donde los filisteos y le dice: toma guaraná. Bueno, escondéselo entonces y vamos. Y van a buscarlo. Y no era el secreto de su fuerza. Y Sansón se defiende y se libra de los filisteos. Y cualquier persona con 2 dedos de frente después de semejante sapeada, ¿ya?, uno diría: a esta no la busco más. Yo aprendí que no es de confiar. Pero Nelson, el tipo se queda al lado de la mujer que lo acababa de entregar y la justifica. Y viene la segunda ronda. Mismo cuento, mismo show, que está triste, que por qué no le dice la verdad, que cuál es el secreto de su fuerza. ¿Sabe qué pasa? Que yo, como hace el hermano Chichi, todas las mañanas me hago un licuado de maca negra con leche de soya. Eso es. Mismo cuento, misma historia, llegan, no era el secreto de su fuerza. Y así. La tercera vez, misma manipulación y mismo resultado. No, pues, si te la hacen una vez, a cualquiera pasa, ¿no? Pero 3 veces que te la hagan, es porque me quiere, me apoya, más o menos. Y Sansón termina entregándole el secreto. Y lo peor de todo es que él ya sabía lo que iba a pasar. Ya no era ignorancia. El tipo era adicto al error, adicto a las malas decisiones. Y aunque Sansón nos parezca un tarado con carnet al día y membresía vitalicia, hay quienes hemos actuado durante la mayor parte de nuestra vida de la misma forma, insistiendo en el mismo error, con las mismas actitudes, de fracaso en fracaso, tosudos, orgullosos, atados al error, al deseo, al capricho. Hemos preferido quedarnos en una actitud o en una forma de vida que nos destruye antes de enfrentarnos con la verdad. Y lastimosamente, hoy en día incluso hay hombres y mujeres que eligen justificar lo injustificable con tal de no sentirse solos, con tal de no sentirse sola. Elegimos la sordera voluntaria. Cuando el Espíritu Santo ya no nos susurra, nos grita: salí de ahí. ¿Saben qué, mis amados? No fue Dalila que hizo caer a Sansón. Sansón ya venía cayendo de hace tiempo. No cayó al entregar su secreto. Ya hacía rato que había perdido lo que no se ve. Ya no escuchaba a Dios, ya no obedecía al propósito, ya no discernía de la trampa, ya no caminaba con dirección divina. Eso también nos pasa a nosotros.
Nos quedamos donde ya nos traicionaron. Volvemos donde ya se rompió la confianza. Luchamos por lo que Dios ya cerró con misericordia, las puertas cerradas. Somos esclavos de nuestro propio carácter, del orgullo, de la soberbia. Y elegimos persistir ahí. Elegimos el error. Y ahí es donde empiezan las batallas que no eran para nosotros. Ahí es cuando persistimos en el error y empezamos a tratar de forzar esas puertas que Dios ya cerró. Bueno, no se pudo en sus planes, vamos con los míos. Insistimos en relaciones rotas. Nos aferramos a negocios torcidos, justificando, no. Lo que pasa es que él tiene que entender de que yo estoy quebrado. Y esto va a ser una sola vez. Una vez me voy a meter en este negocito, vamos a una cosita y todo bien. Comenzamos a pensar que el tiempo que le dedicamos a Dios es tiempo perdido. Pero el tiempo que gastamos pegado al celular, mirando Netflix o persiguiendo plata como loco, eso es tiempo productivo. Sí, es tiempo productivísimo. Y como ya somos adictos al error, pensamos que tenemos pequeñas victorias en la vida. Un negocito torcido que salió bien, un adulterio que nos devolvió la sensación de sentirnos que alguien se interesaba por nosotros. Caminar un rato lejos de la mirada de Jesús como si se pudiera hacer. Te dieron más trabajo y ya no congregás domingo. Te ascendieron y ya no le dedicas tiempo ni a tu mujer ni a tu familia. Nos presentan un negocio que es menos ético que el anterior. Y le entramos porque ya no gastamos lo que habíamos ganado en el anterior. Y esas supuestas victorias son las que nos dejan vacíos. Eso se llama victoria pírrica. Ganás, pero salís hecho pedazo. Ganás la discusión, pero matás la relación. Te salís con la tuya. Ganaste un poquito de plata, pero perdés la paz por completo. Tenés el trabajo que pediste, el cargo que pediste, pero ya no tenés vida en familia, ya no tenés relación con Dios. Y como dijo el rey Pirro, otra victoria como esta y estamos perdidos. Después de que su ejército haya ganado la batalla, pero haya tenido tantas bajas que era imposible tener otra victoria. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque no todas las ganancias son bendición. No toda puerta abierta la abrió Dios. Y no todo lo que logramos nos edifica. Hay ganancias que son pérdidas disfrazadas. Hay relaciones que parecen amor, pero son una cárcel tóxica. Hay negocios que parecen exitosos o que parece que nos van a llevar al éxito, pero en realidad son yugos que nos aprisionan. Hay decisiones que parecen normales, pero son trampas disfrazadas. Por eso no es solo avanzar, no es solo sentir que estamos avanzando. Es revisar a qué costo estamos avanzando y principalmente hacia dónde lo estamos haciendo. Porque si ya perdiste la paz, si ya no hay dirección, si ya no tenés intimidad con Dios, ¿qué empezaste a perder? Con elegir con los ojos en vez de con el espíritu. Y cada pequeño aleteo nos fue acercando al huracán. Y cuando el huracán llegó a Sansón, ya no quedaba nada en pie. Y entonces sí, llega el punto que nadie quiere vivir. El colapso. Sansón, el nazareo, el invencible, el héroe, el papazote, el ungido, termina ciego, débil, humillado y solo. Termina encadenado en tierra de los filisteos, girando una rueda como si fuera un buey de carga. El que mataba a 1000 hombres con la quijada, ahora ni ve, ni manda, ni inspira respeto. Así lo que parecía impensable pasó. La fuerza se le fue, el pelo ya no estaba, la unción se apagó y el enemigo se burlaba. Porque así es Satanás.
nos seduce con lo que brilla, nos atrapa con lo que más nos gusta y nos convence con lo que más deseamos, con lo que más anhelamos. Porque Él también conoce la palabra, Él sabe que donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro y viceversa. Donde está nuestro tesoro, ahí va a ir nuestro corazón. Y cuando ya nos tiene agotados, cuando ya nos tiene confundidos y sin rumbo, nos expone. Y nos hace culpar a Dios encima. ¿Y saben qué es verdad? Puede que el infierno celebre con bombos y platillos nuestras caídas. Pero el cielo siempre, no algunas veces, siempre, siempre espera nuestro regreso. Guárdeselo en el corazón. Y cualquiera que hubiese leído la historia hasta acá diría, bueno, acá se acabó todo, adiós Nicanor, muy linda la prédica, pero todo tragedia. Pero no es así. Porque hay algo que ni los filisteos pudieron ver, que no preveyeron el poder de un corazón constricto y humillado, con ganas locas de volver al propósito. Porque podían arrancarle la fuerza, podían quitarle la visión, podían atarlo, exhibirlo, burlarse, pero no podían detener lo que pasa cuando un corazón roto vuelve a Dios. No podían hacerlo. Y en medio del dolor, en medio de los escombros, en medio del desastre que él mismo, que Sansón mismo había provocado, clamó al cielo y no pidió venganza. Pidió una última oportunidad para cumplir su propósito. Pidió un último impulso divino. Y Dios lo miró como te mira a vos, como me mira a mí, con amor, con misericordia. La mejor versión de Sansón estaba saliendo en ese momento. Porque así es el Dios que servimos. Él no cancela a su hijo, no cancela la obra, no cierra la historia. Es el Dios que incluso con la historia más rota, con el guión más torcido, con las peores decisiones tomadas, todavía puede hacer algo grande. Mi hermano, Dios no descarta historias arruinadas. Las redime y las transforma en la mejor versión de nosotros mismos. Grábeselo. ¿Sabe por qué? Porque aún los guiones más retorcidos de nuestra vida, Dios puede utilizarlos para un propósito mayor. Y yo sé que alguien necesitaba escuchar esta palabra hoy. Yo sé que por eso falló el internet, falló la tecnología hoy y no pudo transmitirse esta palabra al mediodía o en la mañana. Y yo necesitaba escucharla y necesito nuevamente escucharla. Aunque sintamos que metimos la pata hasta el fondo, que lo arruinamos todo, que boicoteamos nuestra propia vida, que hemos sido nuestros peores enemigos, que ya no nos quedan fuerza, que ya no nos queda visión, que ya no nos queda gana. Yo sé que quizás estamos arrepentidos de todo eso. Y sé que hay noches en las que el silencio de Dios a veces nos pesa más que nuestros propios errores. Ya lo he dicho muchas veces. Dios podrá permanecer muchas veces en silencio, pero jamás va a estar ausente. Y sé que muchos hoy nos sentimos como Sansón, que estamos ciegos, que no sabemos para dónde ir, que estamos atrapados en nuestro propio desastre, en nuestro propio efecto mariposa. Pero escúchenme bien, Dios jamás rechaza un corazón que quiere volver al camino de verdad. No importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa lo que hayamos perdido en el camino. Él mismo lo dice en Jeremías, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y darles una esperanza. Porque Dios no busca currículum ni versiones perfectas. Él necesita corazones valientes, necesita corazones disponibles. Y si tu versión rota es lo único que tenés ahora, Él también la puede usar. Porque mi brother, aunque Sansón murió en los escombros, en ese último acto de fe cumplió su llamado.
despertó el propósito que había enterrado y cerró su historia como el libertador que siempre fue, para lo que nació. Y hay una buena noticia para todos nosotros, mis hermanos. No es tarde. No es tarde todavía. Estamos justo a tiempo para comenzar a vivir nuestra mejor versión. Porque el mismo Dios que no borró a Sansón del plan es el Dios que nos dice: yo no terminé con vos, no terminé con ustedes, su historia. ¿Y saben qué? No solo nos redime como hijos, redime nuestros sueños, redime nuestras relaciones, redime nuestra economía, redime nuestro propósito, redime nuestro matrimonio, redime todo. Porque lo que el enemigo ya tenía rotulado como fin, papá lo reescribe, lo borra y le pone nuevo comienzo. Es una belleza. ¿Saben por qué? Porque somos valientes. Porque somos los valientes del aprisco. Y los valientes no se quedan entre ruinas, mi hermano. Los valientes se levantan desde los escombros, toman su cruz y dicen: no importa cuántas veces fallé, mi propósito sigue vivo, mi sueño, mi matrimonio, mi economía, hoy renacen. Así que preparémonos, porque desde hoy se viene nuestra mejor versión, la versión 2.0 mejorada, porque el Rey sigue reinando, el reino no se detiene y nuestra historia aún no terminó, mi hermano querido. Yo sé que usted lo cree y yo sé que ahora usted va a repetir conmigo, gritar conmigo: mi historia no termina acá. Mi historia recién comienza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad nueva que me dio, Señor, de dar nuevamente esta palabra. Yo también necesitaba oírla, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has sembrado en nosotros, papá. Gracias porque desde hoy nace una versión nueva en nosotros. Desde hoy comienza a caminar una versión nueva en su pueblo, Señor. Una versión no solo mejorada, una versión, Señor, que sigue su guía, que sigue su propósito, Señor, que camina según sus planes, Padre amado. Yo bendigo a todos los que nos han seguido, Señor, por las redes sociales. Declaro que su mejor versión nace hoy, Señor. Declaro que usted los bendice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los guarde y me los bendiga, hermano querido.